El análisis político en Info24 con el sociólogo Eduardo Botinelli. En 2 semanas tendremos ya el resultado de la segunda vuelta de la elección presidencial. Como ha sido habitual este año, la campaña se muestra algo apagada. ¿Por dónde podemos analizar este tramo de campaña que queda y cómo inciden los perfiles de las candidaturas? Es algo que a partir de este momento estamos hablando con el sociólogo Eduardo Botinelli, director de la empresa Factum. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Álvaro. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, ¿cómo estamos con respecto a esta segunda vuelta? ¿Cómo se visualiza que pueda llegar la ciudadanía a esta instancia? Bueno, un poco lo que decías, ha sido una campaña que hemos estado siempre esperando que arranque, ¿no? Es decir, tanto hacia las internas, después hacia la nacional, que se activó en los últimos 10 días de repente. Y, digamos, la idea era que la segunda vuelta era un proceso y una posibilidad de una campaña más ferviente, en el sentido de que se está jugando el último cargo de elección nacional y quedan solamente dos candidaturas. Había escenario como para que realmente una campaña electoral desplegara fuerte, y se está viendo todavía en partes, ¿no? Es decir, probablemente tengamos a partir del debate o cerca del debate como el último envión final de cara a las elecciones, en una campaña electoral que ha tenido relativamente poca diferenciación sustantiva y permanente, ¿no? Es decir, eso ha estado poco presente. La búsqueda de diferenciación sustantiva, ha habido mucho más presencia de eventos específicos de diferenciación y mucho más coyunturales, digamos, ¿no? Digamos, del tema que se está hablando en esa semana o en ese día, y no como una cuestión de presentación recurrente, de contraste, de diferenciación, que es algo que se espera que en estos días sí surja, justamente porque la elección de la segunda vuelta tiene que ver con cuál oferta es más atractiva, cuál genera más esperanza, cuál mueve un poco más los sentimientos. Y esto en el entorno de un resultado que tuvimos el 27 de octubre, que lo hablamos el 28, los primeros pincelazos, digamos, que muestra que un escenario que es muy relevante de muchos puntos de vista, ¿no? Vamos a concentrarnos básicamente en el efecto que puede haber sobre la segunda vuelta, y tenemos un escenario que no hemos tenido otras veces, ¿no? Es decir, no hay ni el Frente Amplio ni el bloque, digamos, en su momento Partido Nacional, Partido Colorado en el año 99, o el bloque Coalición Multicolor del 2019, que en esos casos había mayoría parlamentaria en las dos cámaras. Y ahora lo que tenemos es una mayoría del Frente Amplio en el Senado, y ninguno de los bloques tiene mayoría en diputados. Entonces, eso ya empezó a plantear desde el 28 de octubre, diría mismo 27, pero claramente a partir del 28, en el sentido de se confirmó la banca 16 para el Frente Amplio en el Senado, la idea de la necesidad de la negociación, del diálogo, ¿no? Eso entró rápidamente en los discursos y en la búsqueda de acercarse a ese concepto, si se quiere, ¿no? Entonces, en un contexto donde tenemos diferencias muy ajustadas, no solamente en esta, ya lo pasamos en el balotaje anterior, pero acá tenemos cercanía de cada uno de los bloques, digamos, ¿no? Es decir, del Frente Amplio por un lado y la suma de los partidos que conforman la coalición por el otro. Tenemos que pensar un poco cómo es las posibilidades de comportamiento del electorado en esta segunda vuelta. Entonces, a partir de pocas diferencias desde el punto de vista numérico y relativamente pocas diferencias explícitas y permanentes de las candidaturas, uno de los fenómenos que se está viendo es que se está yendo por la búsqueda de cometer la menor cantidad de errores posibles durante la campaña,
tanto en la elección nacional como en las internas. Bueno, ahora se está trasladando en este tiempo hacia las elecciones de la segunda vuelta. Y esto se da en un contexto donde los perfiles de las candidaturas tienen algunas similitudes también. No son figuras políticas que se diferencien en sus valores. Me refiero a los valores que la ciudadanía visualiza, ¿no? O en los defectos, porque en realidad comparten, si bien tienen algunos perfiles muy marcados distintos y representan cosas distintas desde el punto de vista personal, no son figuras que despierten grandes pasiones, ¿no? No son figuras que levanten a las masas, no son grandes oradores tampoco. Claro. Y en ese contexto uno se pregunta qué puede pasar el domingo en el debate, ¿no? Bueno, justamente, en realidad está esa idea de qué puede pasar en el debate, porque uno de los factores que se está presentando y que los dos quieren defender es su capacidad dialoguista, ¿no? Sí. Entonces, si no son grandes oradores, no despiertan pasiones en sus discursos, si lo que hay que explotar es el perfil dialoguista, el debate de alguna forma es poco probable que transite por una cuestión cruzada fuerte entre ellos, ¿no? Claro. Y tampoco necesariamente es algo necesario, pero sí la búsqueda de la diferenciación que se hace en general hasta ahora, salvo algunos hechos puntuales. En general las diferenciaciones y los ataques cruzados se hace a partir de otras figuras y no de las figuras presidenciales. Adláteres. Como por ejemplo, te iba a preguntar justamente eso, Eduardo, porque salió fuerte Mujica a hacer determinadas afirmaciones y toma un vuelo importante lo que fueron las declaraciones de Bianchi, hablando de la figura de Mujica, pero no de lo que Mujica planteó allí. Hay como un interés, no sé si deliberado o porque, bueno, las características de cada uno hace que responda lo que puede responder, pero no responde lo que dijo Mujica, no hace un tema con eso, sino en su condición, alude a su condición de moribundo, ¿no? Como que lo están utilizando para la campaña. Bueno, sí, ese es el tono, digamos, que pueden usar otros actores que no lo hace Delgado, por ejemplo, del lado de la coalición, ¿no? Porque Delgado está buscando la idea de presentarse como dialoguistas, como apertura, ¿no? Como búsqueda de negociación para gobernar. Entonces no va por ese lado. Pero también es habitual que cuando no se quiere discutir un tema, se busque llevar la discusión para otro lado, claro, ¿no? Y es un poco la estrategia de Bianchi en general, digamos, no solamente en esto. Bueno, pero volviendo al debate, ¿los antecedentes marcan algo con respecto a esto o los antecedentes son simplemente antecedentes? No, a ver, los antecedentes pueden marcar algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, quiénes son los equipos asesores que hay detrás de cada candidatura. Bueno, hay varios que se repiten, ¿no? Y en la medida que se repiten, es esperable algunas cosas que ya pasaron, ¿no? Algunas formas de encarar el debate de cosas que ya pasaron, y hay diferencias sustanciales en que los equipos no son exactamente igual, los equipos de asesores, más bien hay algunos con diferencias importantes. Las características personales son distintas de las dos candidaturas con respecto a las dos anteriores, pero hay algo que sí es bastante distinto a lo que vimos anteriormente. Nosotros 2019 tuvimos varios debates, ¿no? En 2019, antes del 30 de junio de 2019, tuvimos el debate de Óscar Andrade con Ernesto Talvi, el debate de Carolina Cose con Larrañaga. Hubo un debate previo a las elecciones nacionales de octubre entre Daniel Martínez y Lacalle Pou, y después recién llegó el debate obligatorio establecido por ley, que es este que vamos a tener de la segunda hacia la segunda vuelta, ¿no? Es decir,
no tenemos en esta campaña electoral antecedentes de debates, de cómo puede darse, no solamente por la figura, sino cómo vienen dándose o cómo vendrían dándose los debates. El tema es que lo que tenemos adelante, digamos, en el debate que viene, son figuras que, lo que decíamos antes en cuanto a sus características, pero además no tienen una trayectoria larga de debate en otros ámbitos. Si bien Álvaro Delgado fue diputado, fue senador, nunca fue cabeza en las discusiones, digamos, ¿no? Si bien es el que tiene más experiencia en ese sentido, pero tampoco el debate parlamentario es trasladable fácilmente a un debate televisivo, donde está muy reglado, muy acotado los tiempos, donde hay que sintetizar rápidamente, y lo que sucede en el Parlamento en general es al revés, ¿no? Grandes discursos, más largos, ¿no? Pero en el caso de Orsi no está ese tipo de experiencia. Entonces, vamos a tener un debate de dos personas sin experiencias de debate de este tipo, seguro, y con relativamente corta experiencia en el debate público de enfrentamiento así de ideas, más allá de la gestión que hayan realizado en sus distintos lugares. Ahora, muchas veces se pone un foco en el debate como algo que pueda mover en sí mismo la aguja. Algo decisivo para el electorado. Claro, ¿no? A veces aparece como eso, bueno, diría, no es un elemento decisivo en términos numéricos grandes, sin embargo, en los lugares en que nos movemos, ¿no? En esta coyuntura tan acotada desde el punto de vista de las diferencias cuantitativas en cuanto a los votos, bueno, puede generar algún tipo de movimiento. Pero lo que miramos acá también tiene que ver con que quienes siguen en general los debates son las personas más informadas. Y las personas más informadas tienden a tener más decidido el voto. Claro. Entonces, lo que puede hacer de alguna forma más relevante el debate, que pueda concitar una atención mayor que las personas más informadas, es si alguno de los candidatos logra algún golpe de efecto relevante, con actitudes o especialmente con alguna propuesta con cierto grado de disrupción sobre el tramo final de la campaña, ¿no? Digamos, el debate puede pasar sin grandes sorpresas, que además diría es lo más esperable, pero también puede transformarse en un gran hecho político, ¿no? Va a depender mucho de cuánto efectivamente estén dispuestos a jugar en frente a este debate en términos de propuesta y en términos de contraste. Y eso es algo que lo sabremos el domingo, digamos. Exactamente. Bueno, veremos a ver qué ocurre el domingo, luego de estos comentarios tuyos que mucho te agradecemos una vez más. Eduardo, nos reencontramos pronto. Nos reencontramos después de la segunda vuelta. Exactamente, para analizar lo que allí suceda. Gran abrazo. Un abrazo, muchas gracias, Álvaro. A ti. Info 24, la actualidad que nos mueve.